muy apasionado por toda clase de arte, porque él estudió arte. De hecho, de pequeño dibujaba y de pequeño escribía poesía en su tierra natal, ¿no? Voy a esperar a que entre Florinés. Buenas tardes, Niuka. Bienvenida al directo. Buenas noches desde España. A ver si entra Florinés. Y hablamos los dos un poquito de Federico García Lorca, uno de los poetas más grandes de España, asesinado por la Guardia Civil, como bien sabéis. Porque los poetas que escriben por la verdad, ¿no? Por los derechos humanos, al fascismo no le interesa. Lo quita de medio. O lo encarcela, o lo quita de medio. Por eso muchos escritores le restringen sus obras después de haberlo juzgado muy seriamente. Porque lo primero que tratan es meterle preso. Eso sí, si no ha hecho algo muy gordo, ¿no? Si se ha atrevido a publicar algo que no le interesa, lo primero que lo quitan del mercado, ese libro. Está prohibido. Decir la verdad en este mundo está prohibido. Por eso al comunista, al fascismo, lo llaman terroristas. Porque le tienen miedo. Tienen miedo de que diga la verdad. Y el comunista no tiene miedo, la dice. Por eso es muy difícil ser poeta y reivindicando los derechos humanitarios. Los derechos que todos tenemos que tener. Porque el fascismo va en contra de todos los derechos humanos. Todo el fascismo va en contra de todos los derechos humanos. Y es una pena que haya gente que lo vote. Buenas tardes, Ana Isabel. Buenas tardes, María del Carmen. Buenas noches desde España. Bienvenidos al directo. Voy a hablar de Federico García Lorca un poquito hoy y mañana más. Voy a tirarte la semana que viene hablando de Federico García Lorca porque en homenaje a él, porque la semana pasada, un día como la semana pasada, en este mes, lo mataron, ¿no? Lo mataron sin piedad, un cuerpo que hoy está vigente como es la Guardia Civil aquí en España, cuerpo terrorista, un cuerpo nazi, porque es nazi, un cuerpo más sanguinario que las SS alemanas, que lo prohibieron las SS, la Guardia Civil,
aún está vigente. Y da náuseas. Da náuseas España cuando ve este cuerpo circulando por el país. Y ya no es que mataran a civiles, es que también mataron a lo de su propio cuerpo, ¿no? Fueron grandes asesinos, porque mataron a los republicanos guardias civiles, o los mataron ellos mismos, los metieron presos. Es un cuerpo terrorista, criminal, en el cual está vigente. Es una pena, es una desgracia para España que haya un cuerpo asesino y terrorista vigente en el país. Aunque digan que no lo son, porque la historia lo dice. Como dice la historia, no pueden negarlo. Por mucho que lo niegue, son terroristas y asesinos. Por eso el poeta tiene que tener mucho cuidado con lo que escribe. Por eso crea las metáforas que crea, ¿no? en los escritos, para que diga, para que oculte la verdad dentro de las palabras que quiere decir, ¿no? Por eso las metáforas son muy importantes para el poeta, porque le curan de la cárcel o de un asesinato o de un atentado. Y es lo que le pasó a Federico García Lorca, entre muchos otros, ¿no? Porque todo comunista, casi todos los poetas son comunistas, casi todos. No digo todos, porque es mentira. Los hay, los ha habido asesinos, como fue Manuel Machado, el hermano de Antonio Machado. Nazi de los pies a la cabeza, como dijo Antonio Machado, ¿para qué quiero yo más enemigos teniendo a mi hermano? Y como Lope de Vega, ¿no? Un cura, inquisidor, asesino y poeta. Qué lástima. Qué lástima. Dentro de la literatura nos podemos llevar muchas sorpresas, ¿no? Con muchos poetas. Porque te crees que un poeta es muy humano cuando hay poetas que no lo son. Son criminales. Son de lo peor. Y cuando llegue el día de hablar de Lope de Vega, cuando llegue el día de hablar de Manuel Machado, voy a decir unas cositas que no ponen la historia normal, lo pone en otras historias que están más bien ocultas para la gente que es muy difícil acceso a esa información. Pero yo por eso tengo la nariz torcida de meterla donde no me llaman, ¿no? Y es que me encanta meter la nariz donde no me llaman, sobre todo cuando algo me interesa. Buenas tardes, Juan Francisco. Buenas tardes, Flor Inés. Cuando quieras, entras al directo, si puedes entrar. Y hablamos de este poeta, el gran poeta Federico García Lorca. Vamos a ver vamos a hablar desde donde lo dejemos ayer, a unos años más adelante.
No mucho, porque su vida fue muy corta, pero fue muy apasionante y muy divertida a veces y, y muy con mucho arte, porque Federico García Lorca tuvo mucho arte. Ya no solamente escribió, sino también aprendió a tocar el piano, aprendió a tocar la guitarra, porque le encantaba la música. Y viendo cine y viendo teatro, pues se hizo dramaturgo y escribió grandes obras de teatro, como hicimos ayer. Pero hoy os traigo otra sorpresa de la que también hizo grandes cosas cuando conoció a Dalí, ¿no? Y ahora si entra Flor Inés, pues vamos a hablar de ello un poquito. Ya sabéis que la historia es muy difícil saberla, la verdadera historia de cada país. No es solamente leer un libro de historia y ya está, ya te sabes la historia, ¿no? No, porque la historia verdadera está oculta. La verdadera historia de los países, la negra historia de los países está oculta. Como la verdadera historia de las religiones, por supuesto. Está todo oculto. Todo es tabú. E investigar los tabú te juega la vida. Te la juegas porque van a por ti a saco. Pues no les interesa. Y lo que empezaron con esa idea fueron los griegos. Porque en Grecia había con la idea de asesinar a los grandes literatos y a la gente que sabía mucho, ¿no? Enseñar a los chavales historia prohibida, pues no interesaba. Y se cargaron la gran escuela filosófica que había en Grecia, se la cargaron. Y se cargaron a unos cuantos filósofos, entre ellos Aristóteles. Y fue la religión griega, ¿eh? Y a través de esa religión nacieron muchas. Y a través de todo ese asesinato que hizo la religión griega, lo hicieron también las otras religiones. Siguieron los pasos de la religión negra, de la religión griega. Y aún siguen los pasos de ella. Aún no se puede hablar libremente. Está prohibido. Porque no son demócratas. No creen en la democracia. Creen en ellos mismos. Por eso corren mucho peligro los países donde está mandando la derecha, ¿no? Porque son antidemócratas, van en contra de todos los derechos humanos, como las religiones, todas van en contra de los derechos humanos, aunque creáis que no, van en contra de los derechos humanos. Y es un peligro porque el país retrocede, en vez de adelantar, en vez de progresar, va para atrás. Porque empiezan a robar al país,
a dar la espalda, a bajar sueldos, a quitar libertades, a poner mordazas, y si se atreve el pueblo a levantarse, pues para eso tienen a los pistoleros, ¿no? Asesinar a todo que pille, como ha pasado en la historia, ha pasado en Venezuela, ha pasado recientemente en Perú, y pasa en muchos países, ¿no? Como ha pasado en Brasil. Antes de que estuviera este presidente nuevo con el otro, hubo muchos asesinatos en Brasil. Buenas tardes, don Manuel. Buenas noches desde España, bienvenido. Buenas tardes, Beatriz. Vamos a ver si damos paso a... ¿Puede entrar Florinés? Pues si no puede entrar, si Florinés no puede entrar, pues me habla un poquito. Y hablaré un poquito me mandaba a Florinés. Sin trufa que entre, a ver si puede entrar. A ver si no puede entrar, ya a empezar yo a hablar un poquito de Federico García Lorca, no mucho porque quiero pasarme toda la semana que viene hablando de él, porque es muy larga su historia. Su vida fue corta, pero tuvo una vida su corta vida fue muy intensa. Y digna de admirar, porque un poeta admirado en sus tiempos y admirado hoy en día, ¿no? Así que lo que vamos a hablar un poquito, lo que hablé ayer, lo que hablemos ayer, Inés y yo. Buenas tardes, José Castro López. Bueno, pues ayer nos quedemos con la historia de Federico García Lorca, en que donde nació, ¿no? Nació en Granada, en un pueblecito donde su padre pues tenía muchas tierras allí, ¿no? Y él pues se crió en el campo prácticamente, porque al colegio no iba, puesto que su madre era profesora y le enseñaba los primeros estudios, se lo enseñó su madre, ¿no? A él de jovencito le encantaba la música, y cuando empezó a leer y a escribir, empezó a leer poemas y le encantaba, ¿no?
y se puso a escribir poesías, iba él al campo y hacía sus poesías de jovencito y también dibujaba, me encantaba dibujar, cual hacía dibujos muy bonitos, pero lo que más le llenaba era la poesía. De hecho, así de jovencito, por donde iba, se presentaba como poeta, ¿no? Como gran poeta. Y así se presentó toda su vida, ¿no? Como un gran poeta. A todo el mundo que empezó a conocer se presentaba como lo que él sentía, ¿no? Se sentía poeta. Por eso fue rápidamente conocido, ¿no? Cuando se tuvo que ir a Madrid a estudiar, porque le trasladaron, la familia le trasladaron a Madrid a una residencia de estudios, pero no una residencia cualquiera, porque esta familia tenía mucho dinero. La familia loca era una familia adinerada, de mucho dinero, y no creáis que fue a cualquier residencia a estudiar. No, fue una residencia donde estudiaron grandes famosos de la historia, ¿no? Como fue Einstein, la misma residencia donde estuvo Federico García Lorca estudiando, estuvo Einstein, estuvo María Curie, ¿no? Albert Einstein, María Curie y muchos más, ¿no? O sea que no fue a una residencia cualquiera. Aparte de que esa residencia, pues, hacían viajes, ¿no? En los cursos para que los estudiantes pues vieran mucha historia con sus ojos, ¿no? Por eso viajó tanto de jovencito por toda España, ¿no? Por Andalucía, por Barcelona, por Levante, todo a través de la residencia donde hizo sus estudios. Y luego él aparte hizo un grupo de estudiantes para seguir viajando, porque él en Madrid no, él lo pasaba mal en Madrid, se agobiaba. Madrid era muy grande para él y todo su afán era salir de Madrid, pero tenía que terminar sus estudios, no le quedaba otra. Pero él iba mucho al cine y al teatro, ¿no? Y ahí fue donde se hizo el dramaturgo, empezó a inventarse historias, a escribir sus obras de teatro, y conoció a un actor de teatro llamado en aquellos entonces Pamplinas. Este Pamplinas, su verdadero nombre era Buster Kesto, ¿no? Algo así, Buster Kesto, apodado Pamplinas, donde todo lo que se inventaba, todo lo que escribía Federico García Lorca, pues lo ensayaba con Federico García Lorca, con la promesa de que cuando él hiciera una empresa teatral, iba a trabajar para él, ¿no? Y así lo hizo más adelante, ¿no? Como vamos a comentar más adelante.
Fue una vida eh, con mucha experiencia, con muchos escritores, ¿no? Eh, Cuando conoció a Dalí ahí en Barcelona, Salvador Dalí, él empezó a visitarle a su casa ahí a Barcelona porque quería salir de Madrid y viajar y le visitaba a Salvador Dalí muy frecuente a su casa, ¿no? De hecho, él le llamaba, que era eh, su amor erótico. Federico García Lorca, Salvador Dalí era su amante más erótico, ¿no?, que tenía. Y Salvador Dalí, pues, se enamoraron los dos. Pero también Federico García Lorca tuvo más amantes, ¿no?, que mañana hablaré de ellos. No solamente tenía a Salvador Dalí, tenía más amantes. Pero lo primero que conoció fue a Salvador Dalí, que le empujó a Federico García Lorca a pintar. Y Federico García Lorca le empujó a Salvador Dalí a escribir. Y de hecho, Salvador Dalí escribió, Federico García Lorca pintó. Y en Barcelona hizo una exposición de todas sus obras. La primera exposición que hizo fue ¿cómo se llamaba? Gadrias Dalmún, un museo de Barcelona, creo que era. Ahí hizo su primera exposición de pintura Federico García Lorca, porque ya os digo que no solamente fue un gran poeta, sino también fue un músico. También fue pintor desde pequeñito, le gustaba mucho dibujar y le empujó a pintar lienzos en Salvador Dalí. Y él empujó a Salvador Dalí, que era un pintor reconocido, a escribir. Lo que no contemos ayer fue, donde nos quedemos fue en la obra que le hizo más famoso, ¿no?, que fue el libro de Romancero Gitano. Tuvo un gran éxito y empezaron a llamarle, a decir del gran éxito que tuvo mundialmente, defensor de los gitanos, cosa que a él le molestó mucho, porque él dijo que no era defensor de nadie, que él solamente había escrito poesía, pero no era para defender ni a los gitanos ni a nadie. Y estuvo mucho tiempo muy ofendido por lo que decían de su obra, ¿no? Tenía un genio
muy duro, ¿no? Lo cual voy a hablar del genio que tenía porque con Miguel Hernández tuvo algunas broncas, ¿no? Como dije ayer, el cual un día casi se pegan, tuvo que separar el chileno Pablo Neruda, ¿no? Porque se juntaban mucho, ¿no? Se juntaban con Rafael Alberti, eh, Pablo Neruda, Miguel Hernández, cuando estuvo en Madrid, Federico García Lorca. Había mucha gente, escritora del cine, del teatro y de la música que se juntaban eh, muchos artistas en una zona de Madrid que mañana si lo averiguo, que todavía no lo he averiguado, pero puede ser que fuera en el Café de Chinitas. Fue muy famoso el Café de Chinitas, donde también iba gente del mundo del flamenco, ¿no? Iban muchos artistas al Café de Chinitas ahí en Madrid. Muchos artistas, pero no sé si quedaban allí o quedaban en otro sitio. Pero mañana lo averiguaré. Hoy no me da tiempo a averiguarlo. Pero mañana lo averiguaré. Y os diré dónde quedaba. Aquí en Madrid esta gente, ¿no? Fue invitado a una fiesta muy grande de Federico García Lorca, que fue donde conoció a Miguel Hernández, ¿no? En una fiesta poemático, ¿no? Y Miguel Hernández pues se presentó ahí de sopetón, y cuando él vio a Federico García Lorca pues le dio mucha alegría, ¿no? Porque era cuando Federico García Lorca empezaba a ser grande, ¿no? Porque ya había escrito el romancero gitano, que fue el libro que más famoso le hizo. Y se presentó Miguel Hernández como poeta, pues igual que lo hacía Federico García Lorca, ¿no? Y cuando lo escuchó recitar Federico García Lorca a Miguel Hernández ya no le gustaba tanto, ¿no? Porque se dio cuenta que era mucho más poeta que él. Como que llegaba más, la poesía de Miguel Hernández llegaba más al público, ¿no? Que la poesía de Federico García Lorca era mucha más protesta, impactaba más. Y a raíz de ahí, cada vez que le veía a Federico García Lorca, a Miguel Hernández se le retorcían las tripas, no lo aguantaba. Y de hecho se escribieron varias cartas, ¿no? Porque ahí en esa fiesta le dijo Miguel Hernández de escribir un libro mucho antes de escucharle a él recitar y de conocer su obra. Dijo, por supuesto, adelante. Estás en tu derecho y si eres un buen poeta, pues... Pero luego a él se lo echaba al mismo en cara, ¿no? De haberle dicho que escribiera un libro. Buenas tardes, Alberto Torres. Y claro, cuando Miguel no escribió su primer libro y no tenía venta ninguna,
le escribió una carta a Miguel Hernández, a Federico García Lorca, de cómo se había atrevido a decirle que él era un gran poeta cuando no vendía ni un libro. Y él le dijo, a mí me pasa lo mismo. Yo a lo primero no vendía tampoco ningún libro, hasta que empecé a venderlo. Es lo que tienen los poetas. No creas que el camino del poeta es fácil, ¿no? Porque ellos también lo han tenido muy difícil. Porque el mundo del poeta es muy difícil. Y la poesía no te hace rico. La poesía de Federico García Lorca nació adinerado, ¿no? No le faltaba dinero. Luego él hizo su compañía de teatro, pero Miguel Hernández tuvo que estar trabajando toda su vida hasta que lo mataron. De hecho, estuvo ya cuando se retiró de ese cabrero, que se vino a Madrid, estuvo publicando poemas en un periódico de Madrid, en el cual ahí se ganaba la vida, ¿no? En un periódico de Madrid, publicando poemas. Y los poemas que publicaba, pues, daban los dedos, metía el dedo en la llaga del fascismo, ¿no? Donde entonces estaba, pues, la dictadura de Primo de Rivera en España y se le revolvía las tripas a la derecha de era Miguel Hernández. Por eso, después de la República, fueron a por él a saco. A por él y a por Federico García Lorca. A los dos los mataron. Entre otros poetas que tuvieron que huir. Y otros muchos los encarcelaron. Y a otros muchos, pues, los asesinaron igual. Lo único que no eran tan conocidos como ellos. Y los asesinaron, pues, quedaron en el anonimato porque no eran conocidos. Pero Franco asesinó a muchos grandes profesores porque no le interesaba que España tuviera cultura, y a todos los grandes pensadores, a todos los grandes profesores, los asesinó. Y a muchos poetas lo encarceló y lo asesinó. También quemaron muchos libros, fácil, en la República. Mucho, después de la República. Porque en la República se escribieron muchas obras de gran interés humanitario. Y al vencer Franco, todas esas grandes obras humanitarias que se escribieron, las quemaron. Por eso digo que nunca vamos a saber la verdad, toda la verdad, ¿no? Porque muchas las han ocultado, han desaparecido muchas pruebas de muchas cosas que han hecho, porque el fascismo es lo más terrorista que existe, junto con la Iglesia, con todas las religiones. Son los más terroristas que existen. La Iglesia es la mano negra, la que no se ve, la mano oscura, pero es la responsable de muchos actos, ¿no? De la mayoría.
El 90% de lo que ocurre en el mundo es lo que mueve la violencia, esa es la iglesia. Pero son cobardes, lo esconden, no dan la cara. Igual que el fascismo. El fascismo luego es cobarde. Lo vemos como en Brasil, Bolsonaro, ¿no? Todo lo malo que ha hecho, los asesinatos de Brasil, todo lo que quemó ahí en Brasil, luego a la hora de ser juzgado, pues se cagó, ¿no? Y no dijo toda la verdad, no se atreven. O son cobardes, son muy valientes cuando están en el poder, pero cuando ya no tienen tanto poder y se les juzga, ya no son tan valientes. Ya lo que pasa aquí en España con el Rajoy, con todos los políticos estos fascistas, que cuando son juzgados se rajan, no son capaces de decir la verdad. No tienen huevos, se rajan y se esconden con mentiras. Porque si tú pillas a un ladrón, pues te dice que no está robando, que está cambiando, lo que está cogiendo está cambiando de sitio. Porque está mejor en otro sitio que ahí. Lo que te dice. Pero es robar como va a robar. Lo que te dicen los políticos. Los políticos ven en el país y ellos no han sido. Pero todas las empresas públicas del país las venden y se benefician, se reparten el dinero y luego pues esa empresa que era beneficiaria para el país ya no existe. Ahora todo eso que generaba esos ingresos al país han desaparecido y se les queda mucha gente en la cual han robado al país y el país pues paga luego las consecuencias porque todos esos gastos de esa empresa que beneficiaba al país tiene que pagar ahora más del doble el país por lo que generaba, lo que daba esa empresa, ¿no? Lo que se beneficiaba al país, pues ya no se beneficia y tiene que pagar el doble por eso, ¿no? Es lo que hace el fascismo. El fascismo vende al país, lo vende todo. Todo lo que pueda, lo vende. Ellos se suben, lo primero que se suben ellos son los jornales, mientras que al obrero se lo baja. Meten un montón de policías, hacen su policía privada. Su policía, como ellos dicen, patriótica. Que no es patriótica para ellos, para el pueblo no, pues es una policía maligna para el pueblo. Y meten a sus jueces de su ideología en el Poder Judicial, echan a los jueces que no les interesa y hacen una rama de poder muy grande en el país, donde luego más adelante es muy difícil sacarlos. Muy, muy, muy difícil sacarlos. De hecho, aquí en España, el PP, toda la trama que tiene dentro de las instituciones, es muy difícil sacarlos, porque están en todos los sitios, están en la inteligencia española, están en el Poder Judicial, están en el Ejército, están en todos los sitios.
Por eso es muy difícil sacarlos. Y para sacarlos tiene que salir un político con muchos cojones, pero con muchos cojones. Y que tenga mucho empuje por el pueblo, ¿no? Y mucho apoyo por el pueblo. Porque ese político va a ser atacado. El que ataque a esos partidos y los saque, intente sacarlos de las instituciones, intente sacar a la iglesia también de las instituciones, van a ir a por él. Van a ir a saco. Le van a hacer atentados, lo van a intentar matar. Va a tener una vida política muy peligrosa, ¿no? Por eso ninguno se atreve. Pero es la forma de cambiar un país. La única forma de cambiar un país. Yendo a por esta gentuza, ¿no? Encarcelarla. Y a la iglesia echarla del país. No hace falta echarla, aunque lo obligues a la iglesia a pagar por todos los gastos y por todas las cosas que tenga, todas las casas que tiene y todos los monumentos que tenga, pues como todo cristiano, tú pagas por tu casa, ¿no? Todos los impuestos, pues ellos también que lo paguen. No hace falta que los hechos se van solos, porque ellos pagar ni un duro. O sea, esos no se gastan un dinero ni en comida siquiera. Porque no veréis un cura ir a un supermercado a comprar. Jamás. Porque todo se lo dan. Aparte del jornal que tienen, se lo dan todo. Porque son lo peor que puede tener un país. La iglesia es la ruina de un país. Porque trae pobreza. ¿Por qué trae pobreza? Yo lo explico rápidamente. Porque Hacienda le da todos los años, por ejemplo, aquí en España, miles de millones de euros, a la cual no se quedan en España, van al Vaticano. ¿Qué os creéis? ¿Que se gasta un duro en la de comer a los pobres? La iglesia no da nada. Olvidaros que no da nada. No da nada, ni un céntimo. Todo se lo quedan ellos. Todo. Y ¿cómo hace el gobierno? El gobierno de derechas tampoco da nada. Al revés, hace recortes al país. Recortes. Sube todo lo sube. Ellos roban al país, a ti te matan de hambre. Eso es lo que hacen. Y la iglesia nos da la mano. Porque el fascismo y la iglesia son lo mismo. Porque al comunista no lo quieren ni la iglesia ni el fascismo. Porque para ellos son terroristas. Claro que son terroristas. Claro. Porque van a ir a saco a por ellos. Porque al fascismo lo va a meter preso por corrupto y a la iglesia le va a echar a tomar por culo. No le va a echar, le va a hacer que se vaya.
porque le va a hacer pagar todo, luz, agua, por todos los monumentos que tiene, por todo lo que, todos los gastos que tenga en el país. Como todo cristiano, pues le va a hacer pagar. Es lo que tenían que hacer, pagar por todo lo que tienen. Porque todo lo que tienen es robado al país. Ellos no compran nada. Ellos no compran nada. Se quedan con los mejores monumentos del país, con las mejores instalaciones. Por toda la cara. Claro, como no pagan, pues todo beneficio. No pagan luz, no pagan agua, no pagan nada. Así son ricos como son. Porque la Iglesia Católica es la más rica del mundo, ¿no? Es la empresa más rica del mundo. Porque la Iglesia Católica no es una iglesia, ¿eh? Es una empresa. Como todas las religiones, son empresas. No os hagáis líos. Son empresas. Y la más grande es la católica, porque tiene hasta su propio país y su propio banco. Y todo eso lo han ganado a base de asesinatos y de robos a los países y de grandes acuerdos con asesinos en la guerra como con Hitler y con demás que cualquier día voy a decir nombres, con todos esos asesinos que la Iglesia Católica ha hecho tratos vergonzosos, inhumanos, tratos que hacen vomitar, ¿no? Eso no lo dicen, eso no lo enseñan, eso es tabú, eso es prohibido, eso está prohibido. Pero es verdad, es tan verdad como que estoy vivo. Ya vamos a dejar la iglesia y voy a repasar de nuevo lo que hemos dicho, lo que he dicho de Federico García Lorca. Para mañana continuar. Nos quedemos ayer, fue Inés y yo, cuando publicó Federico García Lorca, Romancero Gitano, y hizo famoso. Y hablemos un poquito de la residencia, pero no la hablemos, en la residencia que él fue a estudiar. Pero la residencia que él fue a estudiar no fue una residencia cualquiera. Era una residencia que costaba mucho dinero entrar ahí a estudiar, ya que ahí fueron a estudiar grandes nombres, ¿no? Como Albert Einstein, la poeta Marie Curie, entre otros muchos más famosos, ¿no? O sea, que era una residencia que costaba mucho dinero. Y era publicar El Romancero Gitano, que tuvo una fama muy grande,
pues llegaron a pensar y a decir que era un defensor de los gitanos. Y eso a él le molestó mucho. De hecho, escribió a muchas editoriales negando eso, ¿no? Y cogió una rabieta muy grande, porque Federico García Lorca tenía un genio bastante fuerte. Y ahí fue donde, en esa residencia, pues conoció a mucha gente, ¿no? Y en Madrid, pues conoció a casi todos los poetas del siglo de su época, Rafael Alberti, a Miguel Hernández, a Pablo Neruda, Antonio Machado, muchos poetas, en los cuales quedaban en un sitio donde iban a saldar, pero cuando se presentaba Miguel Hernández, a Federico García Lorca se le retorcían las tripas y se iba porque no podía, de los celos, ¿no? Porque le cogió muchos celos a Miguel Hernández. Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí, ya que no ha podido entrar Flor Inés al directo. No puede entrar, no sé por qué. Pero vamos. Bueno, voy a dejar aquí el directo y mañana seguiremos hablando de Federico García Lorca. Ya vamos a hablar de, bueno, he dicho también, hoy, que fue también pintor. De hecho, hizo unas cuantas exposiciones de pintura y la primera la hizo en Barcelona. Porque Dalí le empujó a pintar, ¿no? Y Federico García Lorca empujó a escribir a Dalí. Y mañana, pues, esa faceta yo creo que muchos de vosotros no lo sabéis, algunos sí lo sabéis, ¿no? Pero esa faceta de Federico García Lorca, porque él era un amante del arte, de toda la clase de arte. De hecho, estudió historia del arte. Era un gran historiador del arte. Y le gustaba todo el arte. Le gustaba el arte de la música, el arte del teatro, el arte del cine. Le gustaba el arte de la pintura, el arte de la escritura. Todo el arte le gustaba. Y bueno, por eso se enamoró de muchos poetas. Federico García Lorca era amante de muchos poetas, pero el amante más sexual para él fue David. El más, ¿cómo lo llamaba? Él lo llamaba su amor
más erótico, Salvador Dalí. Pero tuvo varios amantes. Entonces lo vamos a dejar aquí. Mañana seguimos con su historia. Mañana vamos a hablar ya de cuando él escribe su fama, llega a su gran fama y cómo viaja a Estados Unidos, donde escribe su segundo libro, ¿no? Y lo que piensa de Estados Unidos. Porque también escribió, que no publicó, escribió muchas cosas sobre Estados Unidos, hizo muchos apuntes, en lo cual mañana voy a hablar yo de todos ellos, ¿no? Y cómo veía él a Estados Unidos, ¿no? A ese gran América del Norte que no es lo que nosotros, lo que América cuenta, ¿no? Ni mucho menos. Ni ahora ni nunca lo ha sido, ¿no? Porque América del Norte tiene mucho tapado. Yo creo que es el país que más trapos sucios tiene enterrados. Porque Estados Unidos está hecho de la gente más vil y más cruel que haya existido. Sí está hecho ese país. Y a la vista está que todo lo que ponen, todo lo que enseñan, como la estatua de la libertad, todo es una tapadera, ¿no? Porque en Estados Unidos lo que menos hay es libertad. Lo que sí hay es mucho racismo y mucho odio en ese país. Sobre todo a los que tienen sangre inglesa. Los que tienen sangre inglesa y lo más es lo peor. Así que lo vamos a dejar aquí y ya mañana seguimos con el directo hablando de Federico García Lorca, su viaje a Nueva York, a quien conoce, cómo habla él después del viaje, cómo fue su aventura ahí en Nueva York y por qué escribió Un poeta en Nueva York, ¿no? Un libro que a mí no me gusta, desde luego. No sé a vosotros si lo habéis leído. Ese poemario a mí no me gusta, pero no tiene varios libros que sí me gustan. Así que amigos, pues ya lo sabéis, os dejo aquí con el que diré mañana y ese viaje a las Américas y de otros muchos viajes que hizo él con su teatro, ¿no? Porque después de viajar a las Américas y de conocer América y a mucha gente allí, fue cuando montó el teatro y empezó a viajar por el mundo. Así que amigos, ya lo dejo hasta aquí. Ya sabéis, mañana a la misma hora, a partir de las 10 de la noche de España, 3 de la tarde o 2 de la tarde en América, depende del país. Y ya sabéis, bienvenidos a todos nuevos.
Felicidades a todos los que hayáis cumplido años hoy. Y lo que siempre digo, ser malos, pero portaros bien. Hasta mañana, grupo. Un abrazo para todos. Feliz noche, feliz tarde para vosotros.